Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este evento en el marco del quinto Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta es una sesión paralela organizada por la presidencia del grupo de trabajo establecido mediante la resolución 26.9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta sesión se titula El proceso hacia un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos y sus perspectivas en la promoción y facilitación del acceso a la justicia y a la reparación. El objetivo de esta conversación es actualizar de manera integral sobre el proceso de la elaboración del instrumento vinculante sobre las empresas y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyendo los principales elementos de la segunda versión revisada del proyecto del tratado, con miras a facilitar un diálogo constructivo, informal y abierto sobre los avances, desafíos y perspectivas de este proceso. Y con esto tenemos el honor de dar la bienvenida al embajador Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, y expresidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Mientras escuchamos al embajador Gallegos y facilitamos la conexión de su micrófono, quisiera contarles cuál es la importancia que este proceso tiene para la Cancillería ecuatoriana. En junio de 2014, bajo el impulso de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 26.9, a través de la cual se estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular en el derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Desde entonces, el grupo de trabajo ha celebrado 5 sesiones anuales presididas por Ecuador, en las cuales, más allá de los diferentes puntos de vista sobre el contenido, forma, naturaleza, alcance y otros elementos del futuro instrumento, se ha logrado fortalecer un espacio de debate integral sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto empresarial. Este logro ha sido alcanzado especialmente a partir de la publicación en julio de 2018 por primera vez de un texto concreto de proyecto de tratado que se denomina el borrador cero, centrado en las víctimas de los abusos de derechos humanos por parte de las empresas, la prevención de tales abusos, la búsqueda de soluciones pragmáticas a las barreras que enfrentan dichas víctimas, a la hora de acceder a mecanismos de justicia y reparación, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta materia. Gracias a ello, independientemente de las posiciones alrededor del proyecto del tratado, el interés de muchos países y otros actores relevantes en este proceso se ha evidenciado en la creciente participación en las sesiones del grupo de trabajo, con cerca de 100 Estados miembros de la ONU presentes, más de 400 representantes de la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos, los delegados de organismos internacionales, titulares de mandatos de procedimientos especiales, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentarios de todas las regiones del mundo y más de 15 eventos paralelos en cifras sin precedentes para un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como varios países y otros actores relevantes, han reconocido actualmente la plena complementariedad y el refuerzo mutuo entre los esfuerzos de implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia. Quisiera consultar entonces si tenemos lista la conexión con el señor ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador para dar la bienvenida al espacio. Perfecto. No sé si tenemos ya en la
Conectado entonces al embajador Emilio Izquierdo Miño, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, y presidente relator del Grupo de Trabajo Intergubernamental en composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Un saludo cordial al señor canciller del Ecuador, embajador Luis Gallegos, y a todas las personas que atienden este importante evento. Agradezco a la Oficina de la Alta Comisionada y a los miembros del grupo de expertos sobre empresas y derechos humanos por esta nueva oportunidad para que la presidencia relatoría del grupo pueda compartir con los participantes en el quinto foro sobre empresas y derechos humanos información sobre el estado del proceso hacia la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos, los resultados y mandatos de la quinta sesión del Grupo de Trabajo de 2019, así como de la segunda versión revisada del proyecto de tratado que servirá de base para la negociación intergubernamental directa durante la sexta sesión de octubre próximo. En mi calidad de presidente relator del Grupo de Trabajo, en el tiempo asignado, quiero compartir la referida información y promover una mayor participación de los países de la región en este proceso. Este espacio permite el intercambio de lecciones aprendidas y experiencias entre gobiernos, empresas, trabajadores y sociedad civil sobre la implementación de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, incluyendo los principios rectores en cada país a la luz de los respectivos desarrollos normativos, políticas e iniciativas, y cómo dicha agenda puede beneficiarse y fortalecerse a través de un tratado en la materia. Recuerdo que el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Consejo de Derechos Humanos fue creado en junio de 2014 mediante la resolución 26/9 del Consejo, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Este grupo, presidido por Ecuador, ha tenido 5 sesiones anuales con una creciente participación de cerca de 100 estados y 400 representantes de la sociedad civil, organizaciones internacionales, titulares de mandato de procedimientos especiales, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentarios, academia, sector privado, sindicatos y otros actores relevantes, en cifras sin precedentes para un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. La presentación en julio de 2018 de un primer borrador de proyecto de tratado sobre empresas y derechos humanos enfocado en las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas, y en 2019 de una versión revisada de dicho proyecto de tratado, han recibido un amplio reconocimiento desde distintos sectores y expertos como una base sólida y con suficiente calidad jurídica para las negociaciones sustantivas intergubernamentales hacia un tratado. Esta percepción fue reafirmada en la quinta sesión de trabajo del Grupo de Trabajo de 2019, con comentarios y propuestas sustantivas sobre los artículos de la primera versión revisada, así como el debate profundo alrededor de las reflexiones de los expertos invitados, especialmente en relación con el ámbito de aplicación, definiciones, derechos de las víctimas y jurisdicción adjudicativa, responsabilidad legal, prevención y reparación efectiva. Destaco el mensaje de la entonces alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien al inaugurar la quinta sesión resaltó que el futuro instrumento ayudará a garantizar la prevención, protección y reparación efectivas de las víctimas de abusos de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. También es relevante el reconocimiento de que los abusos de derechos humanos relacionados con las actividades empresariales impactan de manera diversa en los diferentes grupos sociales y en algunos casos de manera desproporcionada, por lo cual un tratado puede ser parte de la solución a los obstáculos y vacíos que enfrentan las víctimas a la hora de buscar justicia y reparación. Al final de la quinta sesión se adoptó el informe, las recomendaciones del presidente relator y las conclusiones del grupo de trabajo y un nuevo mandato para que la presidencia relatoría prepare una segunda versión revisada para continuar su negociación intergubernamental durante la sexta sesión. La nueva versión fue circulada en agosto de 2020 y publicada en el portal de la Oficina de la Alta Comisionada. Fue elaborada sobre la base de discusiones mantenidas durante la quinta sesión, propuestas concretas de enmiendas al texto presentadas en dicha sesión,
propuestas adicionales de enmiendas que tanto estados como actores relevantes presentaron hasta febrero de 2020 y consultas informales intersesionales realizadas en mayo y junio del 2020. Adicionalmente, solicitó al presidente relator invitar a un grupo de expertos para que otorgue asesoría y consejo independientes para la preparación de la segunda versión revisada. De esta segunda versión revisada destaco el propósito u objetivo principal, que consiste en aclarar y facilitar la plena implementación de las obligaciones de los estados de respetar, promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, así como las responsabilidades de las empresas en esta materia. Prevenir los abusos de derechos humanos en dicho contexto, garantizar el acceso a justicia y reparación efectiva para las víctimas y facilitar y fortalecer la asistencia legal mutua y la cooperación internacional para prevenir los abusos de derechos humanos y proveer el acceso a justicia y reparación efectiva. Consideramos que la nueva versión se logró alinear aún más sus disposiciones a los instrumentos y marcos existentes, tales como los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, la declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social y otros instrumentos relevantes de esa organización, así como las guías de la OCDE para empresas multinacionales bajo un enfoque pragmático y progresivo. En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, la nueva versión añade elementos de precisión al referirse a todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos a nivel internacional, derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados principales de derechos humanos y convenciones de la OIT de los cuales un Estado es parte, y el derecho internacional consuetudinario. Destaco el fortalecimiento de la parte preambular mediante las referencias a la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la necesidad de que los estados y las empresas integren una perspectiva de género en todas sus medidas en líneas con la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración y Plan de Acción de Beijing y otros estándares internacionales relevantes. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, la nueva versión reafirma su cobertura a todas las empresas, incluyendo las empresas transnacionales y otras empresas que realizan actividades de carácter transnacional, pero ofrece a los estados la posibilidad de diferenciar sobre cómo las empresas pueden cumplir con las obligaciones derivadas de este tratado en función de su tamaño, contexto operacional e impacto en sus actividades en los derechos humanos. En este sentido, el texto guarda concordancia con el espíritu de la resolución 26/9 al tiempo de reflejar los marcos normativos y programáticos de varios países, los cuales establecen una diferenciación entre empresas, no en cuanto a la responsabilidad de respetar los derechos humanos, sino en relación al cumplimiento de obligaciones específicas y medidas de debida diligencia, entre otros. Esta versión se refleja también en otras disposiciones de la nueva esta visión se refleja también en otras disposiciones de la nueva versión relativas a las pequeñas y medianas empresas. Otra modificación importante que responde a un pedido de varios actores en las sesiones del grupo de trabajo fue la inclusión de una referencia específica a las empresas estatales en el artículo de definiciones, lo cual no solo garantiza la igualdad de competencia, sino que fortalece el acceso a justicia y reparación de las víctimas. En cuanto a las víctimas, el nuevo texto reorganizó algunas de las disposiciones según su carácter sustantivo o procedimental y amplió la protección de las víctimas, sus representantes, familias y testigos, incluyendo la prevención de su revictimización. En relación a la prevención, mejoraron las disposiciones relativas al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, la perspectiva de género, el conflicto de intereses, y se añadió una disposición sobre las sanciones o correctivos por el incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en derechos humanos, sin perjuicio e independientemente de la posible responsabilidad civil, penal y administrativa. En otros ámbitos, se aclararon las disposiciones sobre la inversión de la carga de la prueba y se simplificaron las disposiciones sobre responsabilidad penal para garantizar su aplicación o equivalencia funcional de acuerdo con las diferentes legislaciones nacionales.
Finalmente, se fortalecieron las disposiciones sobre asistencia legal mutua y cooperación judicial internacional, diferenciándolas de las obligaciones generales de cooperación internacional, mientras que en relación a la consistencia con otros instrumentos y principios de derecho internacional, se mejoró el texto sobre la compatibilidad entre los acuerdos de comercio e inversiones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos. En atención a las recomendaciones adoptadas, la sexta sesión incluirá la celebración de negociaciones intergubernamentales sustantivas directas dirigidas por los estados respecto de la elaboración de un tercer proyecto de tratado. Sin perjuicio del carácter intergubernamental antes mencionado, la sexta sesión estará organizada de tal manera que los diferentes actores relevantes puedan exponer sus opiniones sobre el proyecto de tratado. Esta recomendación del presidente relator es otro ejemplo de la permanente apertura que se brindó durante la quinta sesión y que se mantuvo en las consultas intersesionales. Se refiere a la necesidad que hemos identificado desde la presidencia del grupo de trabajo, así como por parte de varios actores, sobre el fortalecimiento y ampliación del diálogo y aprendizaje mutuo con otras iniciativas sobre empresas y derechos humanos, así como para facilitar el desarrollo de iniciativas, especialmente a nivel de instituciones nacionales y de derechos humanos, universidades y centros de investigación académica, sindicatos, gremios empresariales e incluso alianzas público-privadas que trabajan en el tema y que estarán interesadas en contribuir con el proceso del tratado. Reitero una vez más mi agradecimiento a todos los estados y demás actores relevantes que han contribuido al avance de este proceso y al mismo tiempo invito a aquellos que todavía no lo han hecho para que se involucren directamente en sus respectivas capacidades y sobre todo que incentiven a sus gobiernos para que participen en esta oportunidad única de diseñar un marco normativo internacional que no solo puede llenar un vacío en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que contribuirá significativamente al fortalecimiento del respeto, la promoción y protección de los derechos humanos por parte de las empresas y a lograr una cooperación internacional fortalecida en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por esta valiosa actualización sobre el estado de elaboración del instrumento vinculante. Creo que estamos listos entonces para dar la bienvenida al embajador Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador y expresidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Muchísimas Bienvenido, gracias, embajador. Paola. Estimada moderadora, distinguidos panelistas, damas y caballeros, primero ofrezco las disculpas por el problema técnico que tuvimos al conectarnos. Es un honor el compartir con ustedes la inauguración de esta sesión acerca de la elaboración de un tratado sobre empresas y derechos humanos. En mi actual cargo de ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y anteriormente como presidente del grupo de trabajo que elabora el tratado, reconozco que este espacio y en general el quinto foro regional que se desarrolla durante esta semana constituyen una nueva y significativa oportunidad para reiterar la importancia de avanzar en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en el marco de la realización de actividades comerciales, lo que se trata de una cuestión compleja y debatida al menos durante 4 décadas. El proceso de elaboración de este tratado, que constituye quizás la iniciativa más ambiciosa lidera el Ecuador en materia de derechos humanos, nace de una deficiencia del origen destacada en el tercer pilar de los principios rectores de entre empresas y derechos humanos. De hecho, manifesté esta visión en reiteradas ocasiones entre el 2008 y el 2011, cuando tuve el honor de formar parte del grupo de asesores del profesor John Ruggie, profesor de Harvard y representante especial del secretario general Kofi Annan, cuyo trabajo dio lugar a la adopción en 2011 de la resolución 17/4 por parte del Consejo de Derechos Humanos. Y en efecto, los principios rectores adoptados en el 2011 recogieron estándares voluntarios para que 1. Los estados rijan el comportamiento de las empresas. 2. Las empresas obedezcan las normas emitidas por los estados.
y para que en la parte sustantiva 3 exista la posibilidad de resarcimiento a las víctimas. Sin embargo, la configuración definitiva del tercer pilar siempre generó una situación de desprotección de las víctimas, a quienes para obtener reparación se les remitía a un abismo entre la normativa internacional y la doméstica. Garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas en esta materia, incluso a través de normativa vinculante, se convirtió en una posición de principio para Ecuador. En junio del 2014, se volvió a someter ante el Consejo de Derechos Humanos una resolución impulsada fundamentalmente por Noruega para prorrogar las labores del grupo de trabajo de 5 expertos sobre los principios rectores. Sin embargo, el Ecuador, coherente con su posición ya delineada en el 2011, presentó en esa misma sesión una resolución alternativa que, como estrategia de negociación, obligara al grupo de 5 expertos a trabajar en un instrumento vinculante debido a las dificultades de negociación con los proponentes de la resolución del grupo de expertos, que luego sería la resolución 26-22, el Ecuador, tras articular una potente alianza con varios países y cerca de 500 ONGs, hoy convertidas en 1.500, que después sería que sería una de las fuentes más importantes de discusión sobre este tema, logró aprobar en esa sesión la resolución 26-9 que creó el grupo de trabajo que elabora el tratado y que el Ecuador preside desde entonces. Cuando en 2018 volví a ejercer el cargo de representante permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en Ginebra por tercera vez y con miras a la 4ª sesión del grupo de trabajo del tratado, logramos formular con la asistencia del South Center y varias consultas con ONGs el borrador 0 del tratado, que permitiera iniciar una negociación objetiva y balanceada en comparación con el documento de elementos presentados previamente. Tras las negociaciones del revisado 1 en agosto de este año, se ha presentado un revisado 2 que servirá de base para las negociaciones de la 6ª sesión del grupo de trabajo del instrumento vinculante que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre del 2020, a la que el Ecuador reitera la invitación a todos los actores para participar activamente. El representante permanente del Ecuador, Emilio Izquierdo, acaba de hacer una amplia explicación respecto a los avances sobre este tema. Me gustaría finalizar con las siguientes reflexiones. 1. Para el Ecuador, la adecuada conclusión del proceso de elaboración de este tratado continúa siendo una prioridad de su política exterior y que se centra en un compromiso inequívoco con los derechos humanos y, por tanto, en la garantía efectiva del acceso a la justicia de las víctimas. Además, el Ecuador sigue sosteniendo que este proceso y la implementación de los instrumentos no obligatorios o voluntarios son ejes complementarios y no excluyentes. Y en este sentido, me es grato anunciar que el Ecuador iniciará este año con la elaboración de un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Segundo, si bien inicialmente algunos actores se habían opuesto a la idea de un tratado, en la actualidad cada vez es mayor el número de países y entidades que se van sumando al proceso. Por ejemplo, sectores empresariales que inicialmente habían tenido inquietudes, hoy valoran la importancia de aportar a la elaboración del tratado. Por otra parte, desde el 2017 existe legislación sobre diligencia debida en Francia, negociaciones en Alemania, Países Bajos y Suiza, así como una posible directiva de la Unión Europea. Actualmente es el propio consumidor el que exige el cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos, principalmente a través de las ONGs que constituyen uno de los motores de este proceso. 3. Finalmente es probable que en el futuro la elaboración del tratado por el grupo de trabajo pueda significar el comienzo de un proceso de adopción en el marco de las Naciones Unidas. En efecto, garantizar el acceso a las víctimas de graves violaciones es una postura fácilmente asumible por una gran mayoría de estados. Además, el tratado permitirá igualar las condiciones de competencia en todos los países, beneficiando a las empresas y a los consumidores mediante el aseguramiento de inversiones de calidad, particularmente en los países en desarrollo, y evitando de esta manera una carrera hacia la baja en cuanto a los estándares de derechos humanos. En este sentido, mi experiencia indica que a lo largo del tiempo los países cambian de posición sobre cuestiones que,
En un inicio parecían innegociables y así existen varios ejemplos en la historia en la adopción de los tratados de derechos humanos. En especial me refiero al tema de la Convención sobre Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, que en su inicio recibió la oposición de muchísimos países y que luego se ha convertido en el tratado más exitoso de derechos humanos de este ciclo, teniendo 180 países miembros de la Convención y un ejemplo para los demás países en el respeto de los tratados vinculantes de derechos humanos. El Ecuador es un ejemplo por haber aceptado que todos los tratados de derechos humanos, haber suscrito y ratificado los mismos. Por lo tanto, considero que es un ejemplo más de la vigencia y respeto que el Ecuador tiene de los tratados vinculantes de derechos humanos. Les deseo lo mejor en la futura reunión y muchísimas gracias por esta oportunidad para ampliar la explicación del Ecuador sobre este importante tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por esta intervención que nos ayuda a entender a todas y todos la importancia que este proceso tiene para la política exterior del Ecuador en materia de derechos humanos y la centralidad del mismo para las personas y las empresas. A continuación, solicitamos muy gentilmente la intervención de Humberto Cantú, director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de Monterrey, México. Muy bien, muchas gracias, Paola, por este ofrecimiento de la palabra, y quisiera comenzar agradeciendo evidentemente a la misión del Ecuador en Ginebra por la invitación a participar en este importante espacio. Saludo con mucho aprecio nuevamente al canciller Luis Gallegos, así como al embajador Emilio Izquierdo y a mis colegas y amigas panelistas. Quiero manifestar que esta participación es a título personal, no en mi carácter como asesor del Estado mexicano en la negociación, y quisiera plantear algunas reflexiones breves sobre hacia dónde va el proceso. Y en mi opinión estamos llegando ya a un punto de estabilidad sobre elementos jurídicos ya existentes, tanto a nivel interno como internacional, y con un marcado nivel de aceptación política. Voy a señalar 4 puntos relevantes que me parecen jurídicamente viables y que voy a ejemplificar además con 2 casos prácticos reales en América Latina sobre los temas de prevención y responsabilidad jurídica. El primer punto es sobre abusos o violaciones. Esta distinción ha generado algo de controversia y a menos que los estados decidan otra cosa, el marco de responsabilidad empresarial se acota al ámbito interno. Por ello, desarrollar el concepto de abusos de derechos humanos precisa la posibilidad de que una empresa infrinja y sea determinada como responsable en el ámbito interno, mientras que una violación resultaría del incumplimiento del Estado de los términos del tratado, como por ejemplo no garantizar el acceso a la justicia o la falla en adoptar medidas legislativas sobre prevención de abusos por las empresas. Número 2, la carga probatoria, un tema también muy importante, donde el artículo 7.6 del texto aborda la inversión de la carga de la prueba. Esto no es nada nuevo para muchos países de nuestra región. En Perú, Argentina y Brasil, por ejemplo, existe en la legislación civil este precepto ya establecido, mientras que en otros países, como en Chile o en México, se ha abordado en ciertos contextos, naturalmente en materia laboral o en materia ambiental, y la jurisprudencia en nuestros países, en nuestra región, también ya lo destaca, cosa que es muy importante. Número 3, sobre la prevención y responsabilidad jurídica. Estos 2 elementos claves del tratado, me parece, y ciertamente del segundo borrador revisado. El artículo 8.7 del texto vincula la responsabilidad, más bien aborda la responsabilidad por no prevenir que un tercero con quien se tiene una relación comercial cause o contribuya a abusos o por no tomar las medidas preventivas adecuadas ante un riesgo previsible. Y quiero citar 2 casos de sentencias judiciales en nuestra región que abordan justamente esto para ejemplificar cuál sería el resultado ante un eventual tratado. El primero de ellos es el caso Ocensa, resuelto por la Corte Suprema de Colombia en 2018, que en su página 123 aborda a grandes rasgos el contenido de un caso ligado a un ataque de un grupo terrorista, podríamos decir, a oleoductos de una empresa privada. Aunque la diligencia de la empresa en el transporte de crudo impidiera señalar una negligencia o un descuido desde los estudios previos que se hicieron para el proyecto y su mismo diseño, debió haberse previsto el riesgo de un derrame y las consecuencias que eso tendría sobre la población.
Por ello, la Corte concluyó que, y abro comillas, la comprobación de una conducta culposa del agente lo compromete aún cuando la negligencia concurra con un factor extraño, si se quiere, imprevisible e irresistible, cierro comillas. Esto se vincula con una potencial defensa para la empresa, conforme al artículo 8.8 del texto, pero podrá ser limitada si se considera que la diligencia empresarial fue insuficiente. El segundo caso al que quiero hacer referencia es el caso resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina, en el caso AAY contra Shell, Compañía Argentina de Petróleo, y otro en 2014, que abordaba la responsabilidad solidaria de una empresa petrolera por acoso sexual hacia una empleada en una estación de servicio. La empresa petrolera, y abro comillas nuevamente citando a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, controlaba sistemáticamente la marcha del negocio en cuanto a las ventas de sus productos, pero en una suerte de responsabilidad invigilando. Debió controlar también que trabajadores vestidos con su uniforme e insignia no fueran objeto de actos aberrantes violatorios de derechos humanos. Por tanto, la codemandada ante el provecho de tal negocio no puede resultar ajena a sus riesgos, que genera su responsabilidad objetiva ante el daño efectivo y probado sufrido por la parte actora. Cierro comillas. Esto nos muestra algunos ejemplos de cómo se aplicaría este texto en la región con casos prácticos que ya han sido resueltos a nivel de América Latina. Quiero también hacer mención a un punto muy importante que es pues, la postura de las empresas frente al tratado. Hay un llamado constante desde la Organización Internacional de Empleadores y otros actores a planes de acción nacional y a los principios rectores. El día de ayer, el señor Guido Ricci, de la Cámara de Industria de Guatemala, lo expresó de distintas formas. Sobre los planes de acción nacional dijo que, y abro comillas nuevamente, los planes no deben salir del marco constitutivo de los principios rectores, que son su fundamento. También dijo, también llamó a soluciones innovadoras y otra vez abriendo comillas, a no enfrascarnos en el debate sobre la debida diligencia obligatoria, cierro comillas nuevamente. Yo lo invitaría respetuosamente a revisar los principios rectores 1 y 3 que llaman a la adopción de medidas incluyendo legislativas. También dijo que, y abro comillas de nuevo, es en la economía informal donde los riesgos para los derechos humanos son mayores. Vuelvo a cerrar comillas. Hasta la última vez que revisé, ni Grupo México, ni Petróleo Mexicanos, ni Vale, ni Tufsud, ni Facebook, ni Monsanto son parte de la economía informal, por lo que lo invitaría a un análisis más cuidadoso sobre cómo las empresas impactan los derechos y no a decir que están exentas de generar o participar en esos abusos. Finalmente, el señor Ricci ayer señaló que, abro comillas nuevamente, las iniciativas sobre un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos podrían crear divergencias con los principios rectores y también absorber recursos de los esfuerzos de aplicación actuales. Cierro comillas. Aprovecho la oportunidad para corregirlo. El proyecto del tratado aborda de forma complementaria algunos temas pendientes en los principios rectores. Si una empresa destina recursos a promover o participar en la elaboración de un plan de acción nacional, claramente lo puede hacer también para identificar y prevenir abusos, que es uno de los objetivos del tratado. Lo invitaría a una conversación seria sobre lo que el tratado aborda, en vez de señalar que es un riesgo para las empresas. Es seguridad jurídica para todas las personas, físicas y jurídicas, así como poner en práctica muchos de los principios fundacionales y operativos de los principios rectores que el sector empresarial dice respaldar. Ese respaldo se requiere en la práctica, no solo en el papel. Y concluyo con 3 puntos singulares. El primero de ellos, el tratado desarrolla con detalle los temas no abordados expresamente por los principios rectores. El segundo borrador revisado es un texto serio, que amerita una conversación seria entre estados y otras partes interesadas. Punto número 2, un tratado, y hay que reconocerlo, solo será tan bueno como la capacidad de implementación que los estados tengan, por lo que es necesario revisar y reforzar las capacidades existentes sabiendo cuáles son los puntos en discusión. Y tercero, conocemos los temas, sabemos dónde están los debates y sabemos también cuáles son las bases jurídicas. La gran pregunta que queda es si existe la voluntad política de avanzar hacia donde los principios rectores y otros instrumentos jurídicos internacionales lo indican. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por esta presentación tan puntual y con un contenido tan relevante para el debate. Pedimos disculpas a la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García, quien debía tomar la palabra hace unos minutos, pero en este momento le damos la más cordial bienvenida,
señora relatora. Muchísimas gracias, Paola. Buenos días a todos y a todas. Gracias y felicitaciones por este evento en el que tanto me congratula participar. Quiero hacer llegar un cordial saludo a nuestros anfitriones y panelistas, al embajador Luis Gallego Chiriboga, al apreciado embajador Emilio Izquierdo Miño, a Humberto Cantú, Carlos López, Antonio Pigrau, Ana María Sánchez Franco y, por supuesto, a ti, a la moderadora Paola Onofa. También quiero saludar los esfuerzos y avances que significa la segunda versión, agradeciendo las valiosas presentaciones del canciller y del presidente relator del grupo de trabajo, como previamente del profesor Cantú. La relación entre la conducta empresarial y los derechos humanos es un tema que ha ido adquiriendo en las últimas décadas una gran importancia a nivel mundial y de forma particular para América Latina. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente para el mandato a mi cargo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la relevancia de esta temática es cada vez mayor, puesto que visibiliza la interdependencia e interrelación entre todos los derechos humanos y exige una centralidad de la persona y de la dignidad humana como otros criterios que precisamente hemos desarrollado en el informe al cual con posterioridad me voy a referir. Es cada vez mayor la relevancia de esta temática, puesto que también vale subrayar, por ejemplo, la urgente necesidad de que conforme los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se tomen las medidas necesarias por los estados en su marco jurídico interno para garantizar el acceso a la justicia y reparación para las víctimas cuando existan afectaciones de los derechos humanos que deriven de actividades empresariales. El sistema interamericano de derechos humanos ha dado pasos decididos en esta dirección. La Comisión, a través de distintos informes, incluyendo el recientemente publicado, elaborado por el mandato a mi cargo, y que está enfocado en la cuestión de los derechos humanos y las empresas, siendo así el primer informe temático que interamericaniza esta cuestión y la sistematiza e interpreta a la luz de los estándares jurídicos y jurisprudencia interamericana, ha enfatizado las obligaciones de los estados frente a las actividades del sector empresarial. Por ejemplo, en lo que respecta a las industrias extractivas o aquellas que trabajan en la provisión de servicios de Internet. Otro aspecto fundamental que se ha abordado, principalmente por medio de las audiencias temáticas, es el de las obligaciones de los estados de origen de las empresas, lo cual se relaciona directamente con su deber de protección de los derechos humanos respecto de las actividades en el extranjero de las empresas registradas en su jurisdicción. Y el número de referencias a esta cuestión ha ido en aumento constante al punto de que también ha quedado reflejado como uno de los criterios interamericanos en nuestro informe y la cuestión de extraterritorialidad es debidamente abordada por el mismo. La Corte, por su parte, ha señalado en distintas sentencias la obligación de protección a cargo de los estados frente a las actividades de actores privados, enfatizando por lo menos desde 2006 que esta obligación se extiende a la prestación de servicios públicos por agentes privados, como las sentencias Jiménez López, Albán Cornejo o Suárez Peralta. Más recientemente, la Corte incluso ha señalado la participación directa de las empresas en las afectaciones a derechos humanos, como en Pueblo Caliña y Locono o en Hacienda Brasil Verde. A través de su función hermenéutica, la Corte ha ido refinando, definiendo los matices de las obligaciones de los estados frente a las actividades de las empresas, reiterando primordialmente que incumbe al Estado proteger los derechos humanos. Estos avances interamericanos se insertan dentro de una dinámica internacional que progresivamente converge en esa dirección. Los avances a nivel global para el reconocimiento de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos también han sido muy importantes en la última década y han quedado muy bien expuestos por quienes me precedieron. De una insuficiente conciencia sobre dicha responsabilidad en 2005, el establecimiento de un marco de soft law ampliamente respaldado por la comunidad internacional en 2011 por medio de los principios rectores y que ha producido efectos políticos y jurídicos a nivel regional y nacional, podemos constatar una condensación normativa importante en relación con esta cuestión. Es en esa trayectoria que se inserta la actual negociación en el Consejo de Derechos Humanos por medio del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el desarrollo de un marco normativo internacional que regule las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Ese proceso que, como bien se señaló, está a punto de llegar a su 6º año de sesiones, plantea distintas problemáticas en términos de la creación de un régimen normativo internacional que pueda permitir tanto la prevención como la reparación de violaciones a derechos humanos relacionadas con empresas, partiendo de la base de la cooperación internacional. La complejidad de las negociaciones y de sus elementos al abordar cuestiones tanto sustantivas como procesales no es menor, como quedó bien expuesto en una reciente obra con ADN latinoamericano y que tuve el privilegio de prologar, cuya consulta también recomiendo mucho, por representar una importante herramienta para lograr una mayor comprensión de los retos que plantea la elaboración de este tratado. Esta obra estuvo a cargo del profesor Humberto Cantú, precisamente, que me precedió. La creación de marcos normativos bajo el derecho internacional, sin embargo, debería representar la culminación de procesos que tienen su origen en el marco jurídico interno de los países. En ese sentido, las obligaciones existentes bajo el derecho convencional de los derechos humanos, sean ellas a nivel universal o regional, implican para los estados un deber de adaptar su marco jurídico para dar respuestas a las exigencias planteadas por las afectaciones de las actividades empresariales a los derechos humanos, de manera que existan las condiciones jurídicas y políticas para proteger de forma efectiva a los mismos. Dicha efectividad, por tanto, depende de una adecuada tarea de traducción de las obligaciones convencionales al ámbito interno, y no solo por vía legislativa o de reglamentación, sino también a través de la adopción de políticas públicas y de las acciones de educación en derechos humanos para las sociedades en su conjunto. En definitiva, la construcción de una cultura empresarial de respeto a los derechos humanos es un desafío que requiere que los estados hagan uso de todos los recursos a su alcance para fomentar, promover y, en caso necesario, proteger los derechos humanos de las personas afectadas. Como ya me referí, el 27 de enero último, la relatoría publicó el informe Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, el cual supone una interamericanización de todas estas discusiones y debates que ya tienen larga data en el sistema universal y que también tienen sus importantes precedentes en los sistemas interamericanos, siendo este informe la primera oportunidad en que la Comisión, a través de la Redesca, sistematiza los pronunciamientos e interpretación que exige el marco jurídico interamericano en esta materia. En ese sentido, es importante destacar que este trabajo se inició con una adopción de la Asamblea General de la OEA y que fue completado en el primer periodo de mandato que me correspondió como primera relatora especial de la Comisión, que ha sido un esfuerzo sumamente participativo, rico, en el cual muchas de las personas, por ejemplo, que hoy están siendo panelistas de este evento o que también el propio Estado de Ecuador, que ofreció sus comentarios muy generosamente a la elaboración del informe, han culminado en este proceso que tiene un apartado, el informe precisamente denominado los efectos de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos sobre las empresas, al cual, en aras de la brevedad, no voy a referirme con profundidad, pero sí creo que también ofrece elementos importantes para la discusión en relación con el tratado y las negociaciones en curso. Me referiría, por ejemplo, al párrafo 193 o al párrafo 196, cuando afirma que para la Comisión y su Redesca, bajo el orden interamericano vigente, el contenido jurídico de los derechos humanos y las obligaciones estatales correspondientes generan efectos sobre las empresas, aunque con grados y alcances diferenciados de los exigidos a los estados por la naturaleza del propio sistema interamericano. Entonces, yo quisiera también como completar mis aportes con 3 ideas fuerza. En primer lugar, que en línea con obligaciones interamericanas, como se señala en nuestro informe, los estados deben adoptar medidas, incluso legislativas, para regular la actividad de empresas y actuar con debida diligencia en su implementación. Y el proyecto del tratado impulsa esa perspectiva. En segundo lugar, la adopción de medidas también aborda el tema de reparación y debe hacerse una revisión al marco normativo interno para especificar que el acceso a la reparación, incluso en casos de litigio transnacional que involucre aspectos de derecho internacional privado, debe hacerse desde una perspectiva pro persona.
Y en tercer lugar, la importancia de abordar la discusión del tratado desde la lógica de las obligaciones convencionales de naturaleza general que ya pesan sobre los estados y como una oportunidad de generar certeza jurídica y clarificar puntos posiblemente controversiales. En un contexto de recuperación económica, es importante que todas las empresas tengan reglas claras sobre su papel frente a los derechos humanos y que tomen medidas reforzadas, como la Comisión lo ha dicho en su resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, para cumplir con su responsabilidad al respecto. Finalmente, yo quisiera señalar que desde la Relatoría Especial esperamos con firmeza y también con optimismo que a través del abordaje de la temática desde un enfoque interamericano, nuestro informe constituye una herramienta de potencialidad efectiva para mejorar y fortalecer la legislación, las prácticas y las políticas públicas que buscan enfrentar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas y o facilitadas por empresas en el hemisferio. También queremos ayudar a fortalecer las acciones de prevención y debida diligencia en materia de derechos humanos en estos contextos, como mejorar la rendición de cuentas por parte de los estados y de las empresas involucradas en tales situaciones, así como asegurar el acceso a reparaciones efectivas para las víctimas. El informe se constituye como un insumo de relevancia para el diálogo y redacción del tratado, en particular por especificar las obligaciones de los estados a nivel general desde la experiencia interamericana, así como empezar a desarrollar su aplicación extraterritorial, como los efectos que estos instrumentos interamericanos producen sobre las empresas. Realmente estamos y confiamos que nuestro informe sea especialmente tenido en cuenta los trabajos en curso y nos ponemos a disposición para su amplia difusión. Al mismo tiempo esperamos seguir estrechando vínculos con el Estado de Ecuador en relación con este, como con otros esfuerzos en curso previamente anunciado, la próxima elaboración de un plan de acción nacional, en relación también con otros estados de la comunidad internacional e interamericana, como con las y los distinguidos panelistas y asistentes a este foro. Desde ya, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en el mismo y también por darme la oportunidad de actualizarme gracias a las intervenciones previas y que espero seguir escuchando de quienes componen este distinguido panel. No voy a poder, lamentablemente, quedarme a toda la sesión por otros compromisos, sin embargo, reitero nuestra disposición y también agradecimiento profundo por la oportunidad de compartir este importantísimo evento. Muchísimas gracias, relatora, por esta intervención tan iluminadora y sustantiva como siempre, y gracias también por acompañarnos en el marco de su tan apretada agenda. Damos la bienvenida entonces a Carlos López, asesor legal senior de la Comisión Internacional de Juristas. Carlos, bienvenido. No tiene su micrófono prendido todavía. Ahí. Perdón. Muy buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí compartir este panel con tan distinguidas personalidades y expertos en la materia. En primer lugar, quiero agradecer a la misión del Ecuador y al embajador Izquierdo por su amabilidad de haberme invitado y, por supuesto, saludar también al canciller del Ecuador, el embajador Gallegos, con quien hemos compartido el honor de empezar este proceso en el año 2014, tal como él lo ha recordado, en el que el Ecuador, juntamente con Sudáfrica y otros países del sur, iniciaron el proceso hacia la adopción de la resolución 26/9. Bueno, yo quiero compartir 4 puntos. Aprovecho también, antes que se vaya, a la relatora especial de DESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para felicitarla una vez más por el informe tan útil y tan valioso que nos ha dado sobre este tema y que servirá seguramente no solo para nuestros debates, sino para el trabajo concreto. Yo, como decía, tengo 3 o 4 puntos para resaltar. No voy a adentrarme en ningún debate o análisis jurídico, pues no queda mucho tiempo en este momento para hacerlo. Tenemos un tiempo muy limitado, pero es importante resaltar el significado de esta iniciativa y la necesidad por la cual
todos, absolutamente todos, empresas, estados y sociedad civil deberían estar involucrados de manera creciente y firme. En primer lugar, resaltar el trabajo y el progreso realizado. Hay que recordar que hace unos años, solamente hace 5 o 6 años, hablábamos de esto como así como un sueño. Ahora tenemos un buen proyecto, por primera vez un proyecto que pone sobre el papel una serie de temas que por muchos años han quedado relegados, que se han evitado porque son difíciles políticamente hablando y también porque traen costos adicionales, por supuesto, para las empresas y otras razones, pero son temas que se han ido dejando de lado y que periódicamente una serie de actores, juristas, expertos han insistido debería tratarse, debería abordarse en un instrumento jurídico de naturaleza vinculante. Por fin lo tenemos y gracias a la iniciativa del Ecuador y a todo el trabajo que se está realizando, que están realizando el conjunto de estados y de participantes, miembros de sociedad civil que participan en el proceso, tenemos un buen proyecto. En segundo lugar, subrayar que el proyecto está bastante avanzado y, como dicen algunos expertos, ya listo para la negociación. Está listo para la negociación porque ha habido importantes avances en su redacción. Desde el primer proyecto que el embajador Gallegos colocó, ¿no? Un proyecto que tenía los elementos fundamentales que señalaban ya el camino hacia que nos dirigíamos con el borrador cero, hasta la segunda revisión que el embajador Izquierdo con su grupo de asesores ha preparado, nos dan un proyecto que está bastante bien acabado. Han habido avances muy importantes en materia de definiciones, en las que, digamos, el progreso de la práctica a nivel latinoamericano ha influido muchísimo, con una concepción, un concepto amplio de víctimas. También ha habido un importante avance en lo que es la necesidad o la definición de estándares que obligan a los estados a la aplicación de los derechos humanos, del marco de derechos humanos a las empresas a nivel nacional. Y en ese sentido, la crítica que algunos esgrimen de que este es un tratado que no aplica los derechos humanos a las empresas no está bien fundada. Por el contrario, este es un tratado que va en esa dirección y ya lo hace en su proyecto segundo. Otorga además una creciente, un nivel de protección a los defensores de derechos humanos que actúan en el marco de la responsabilidad empresarial y también a aquellos que trabajan de manera constructiva y en diálogo con las empresas y a aquellos que trabajan en las empresas mismas desde una perspectiva de derechos humanos. Y por último, aborda el gran tema que es la responsabilidad de las empresas en el marco de las cadenas de valor y en el marco de las relaciones o de las operaciones globales internacionales de las empresas. Esto en relación a los avances. Ahora, acabo de decir que el proyecto es un proyecto que está listo para la negociación, sin embargo, hay dificultades para la negociación, falta la voluntad política de un grupo de estados, en cuyo territorio se domicilian las grandes empresas transnacionales y los cuales han estado resistiendo al llamado de grupos crecientes de la opinión pública y de su propia opinión pública de sumarse a la negociación. Entonces, hay una falta de voluntad política que es necesario compensar, es necesario llamar una vez más a esos estados a que reflexionen y tomen acción y participen en la negociación. Y por último, yo quiero enfatizar también que en esta negociación, en esta discusión, debe haber un liderazgo de los países de América Latina, que ya en cierto sentido ya lo hay por la presencia y liderazgo del Ecuador, pero también de otros países como México y Brasil que han estado muy activamente participando en las discusiones en Ginebra. ¿Y por qué Latinoamérica debería tomar el liderazgo? En primer lugar, porque hay una tradición constitucionalista de protección de derechos. Muchas constituciones en la región se aplican directamente también a las empresas
Es decir, el respeto de los derechos fundamentales consagrados en esas constituciones se aplican a las empresas y las garantías judiciales consagradas en esas constituciones también se pueden utilizar para pedir o asegurarse que las empresas respetan los derechos humanos. En segundo lugar, la fortaleza del sistema interamericano. El sistema interamericano, como lo ha señalado y lo ha resumido muy bien Soledad Muñoz en su informe reciente, ha hecho avances importantísimos en la materia y todos ellos están influenciando y van a influenciar este proceso y le dan su fortaleza. Y por último, por el interés propio de los estados. Latinoamérica necesita desarrollo, necesita inversión, pero sin inversión sostenible, sin desarrollo sostenible, no podrá avanzar. Esto hay que reconocerlo, esto hay que aceptarlo. El desarrollo tendrá que ser sostenible o no habrá desarrollo, porque cada vez que avancemos, retrocederemos 2 o 3 pasos hacia atrás y todo lo avanzado en una década se perderá luego. Un desarrollo sin Estado de Derecho, sin respeto a los derechos humanos, sin empresas responsables, no será desarrollo sostenible. Entonces es necesario que los países se den cuenta que el interés propio del desarrollo económico y social está en juego y por lo tanto este instrumento multilateral les da la seguridad, la claridad de lo que hay que hacer de aquí hacia adelante para asegurar que tenemos un camino viable hacia el desarrollo sostenible. Con esto finalizo para invitar a todos los presentes, los que están viéndonos y participando en este evento, a mis compañeros panelistas y también, por supuesto, a los estados en particular, a que participen activamente en estas negociaciones. La Comisión Internacional de Juristas está siempre presta también para trabajar con todos y a brindar la asesoría que se considere necesaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta importante presentación y también por ayudarnos ajustándose el tiempo que nos queda ya muy poquito. Quisiéramos solicitar a los siguientes panelistas, a Anthony y Ana María, si nos pudieran ayudar recortando su presentación a 5 minutos o menos, porque tenemos algunas preguntas importantes del público y quisiéramos ojalá alcanzar a abordarlas. Con esto, bienvenido a Anthony Pigrao, catedrático del Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rovira y Virgili en España. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer primeramente la posibilidad de participar en esta sesión y saludar a todas y a todos los participantes. Bien, en mi intervención, desde la perspectiva de un académico, mencionaré muy brevemente algunos aspectos de esta segunda revisión del borrador de tratado que me parecen especialmente importantes. Con carácter general, mi impresión es que la sistemática de la ordenación del texto ha mejorado mucho con algunos cambios introducidos, por ejemplo, en los artículos sobre derechos de las víctimas y derecho a la reparación, pero creo que, como se hace en muchos tratados internacionales, el artículo primero debería reservarse para el propósito del tratado, mientras que las definiciones deberían pasar al artículo 2. En cuanto al propósito del tratado, me parece muy positivo que se haya introducido que uno de los objetivos es garantizar el acceso a la justicia y un recurso efectivo para las víctimas de abusos. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, comparto la idea de vincular la aplicación del tratado a las empresas que mantienen una actividad transnacional, sean de titularidad privada pública, que ahora se explicita, o mixta. Igualmente, creo muy importante graduar la regulación de acuerdo a la tipología de actividades de las empresas, como prevé el nuevo párrafo segundo. Tengo algunas dudas, en cambio, sobre la inclusión de empresas que no realizan ningún tipo de actividad transnacional, tal como parece deducirse de la redacción actual. No es que no crea que todas las empresas tienen que estar reguladas, sino que tengo la impresión que incluir en el ámbito de aplicación de un tratado internacional aquellas empresas que no tienen ningún tipo de actividad en otros países, que son la inmensa mayoría de las pequeñas empresas individuales o familiares en todo el mundo, pues puede obligar a hacer otros ajustes en el texto, empezando por la denominación del tratado, puede desdibujar algo el mandato del Consejo y puede hacer muy compleja la aplicación del tratado por los Estados. Otra disposición fundamental es el artículo dedicado a la prevención, ahora artículo 6,
En este aspecto hay 4 cambios que me parecen positivos y que quiero mencionarle brevemente. El de la proporcionalidad de las exigencias de debida diligencia a las empresas en materia de derechos humanos, con arreglo a distintos factores. El de la inclusión de la perspectiva de género en todas las etapas de los procesos de debida diligencia. La inclusión de la referencia a las consultas con los pueblos indígenas de acuerdo con los estándares acordados internacionalmente. Y la previsión de sanciones para las empresas que no establezcan procesos de debida diligencia. En relación con el artículo 7, la inversión de la carga de la prueba, que ya se ha mencionado, el nuevo borrador traslada al Estado la responsabilidad de prever legalmente esas situaciones, aunque como mera posibilidad, mientras que el primer borrador lo dejaba en manos de los jueces. Según el sistema jurídico de cada país, puede ser mejor una medida judicial o legislativa, pero entiendo que debería ser exigida a los Estados la modificación, por lo menos para asegurar el acceso a la documentación empresarial que pueda ser relevante para demostrar la ausencia de responsabilidad de la empresa, cuando sin acceso a dicha documentación sea imposible demostrar la responsabilidad. En cuanto al artículo 8, relativo a la responsabilidad legal, señalo 3 aspectos. El primero, el acierto de la inclusión de un nuevo párrafo 5 en que se establece que los Estados deben garantizar en su legislación reparaciones adecuadas, con todos los adjetivos que se le añaden. El segundo tiene que ver con la buena solución, en mi opinión, que se ha adoptado en el actual párrafo 9 en relación con la responsabilidad penal, sustituyendo la lista de crímenes internacionales del texto anterior por la referencia a los abusos de derechos humanos que constituyan crímenes según el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario o su derecho interno. El tercer aspecto tiene que ver con el efecto de haber llevado a cabo un proceso correcto de debida diligencia sobre la responsabilidad de una empresa cuando a pesar de ello se ha producido un abuso por parte de otra empresa conexa. Mientras en otra disposición se fundamenta la responsabilidad en el control o supervisión legal o fáctico de la otra empresa o actividad relevante, el nuevo párrafo 8 dispone que la debida diligencia no eximirá automáticamente a una persona física o jurídica que lleve a cabo actividades comerciales de la responsabilidad por no evitar dichos abusos por parte de un tercero, dejando al tribunal u otra autoridad competente de la decisión sobre la responsabilidad en estos casos. Yo creo que la esencia de la obligación que se pretende exigir a las empresas es la prevención y la vigilancia hacia sus propias actividades y hacia las empresas filiales sobre las que ejercen algún tipo de control, así como las empresas proveedoras o subcontratadas con las que mantiene relaciones comerciales y sobre las que tiene influencia. Por tanto, se trata de control sobre unas, las que forman parte de la empresa transnacional, y de influencia sobre otras, proveedoras o subcontratadas. Pero cuando estas empresas proveedoras, distribuidoras o subcontratadas trabajan solamente para una empresa transnacional, el grado de influencia se parece mucho al control. Creo que en ningún caso la debida diligencia en materia de derechos humanos debería eximir a una empresa de la responsabilidad y, por tanto, de la obligación de reparar por abusos causados por una de sus filiales o de una empresa que trabaja exclusivamente para ella. Y en este caso la función del tribunal o de la autoridad administrativa debería ser ponderar la reparación a la luz de las circunstancias concretas. En cuanto al artículo 9, quiero señalar que me parece muy positivo que se hayan introducido acertadamente 3 nuevos párrafos, es a que se refiere a la jurisdicción, que habían sido sugeridos por distintas personas en consultas previas y que afrontan problemas prácticos de la jurisdicción civil puestos de relieve en numerosos estudios académicos en los últimos años. Se trata de la imposibilidad de utilizar el forum non convenience para rechazar un caso por parte del tribunal, a la competencia para conocer de las reclamaciones contra personas o empresas no domiciliadas en el estado del foro si hay una relación estrecha con una reclamación contra una persona o empresa domiciliada en su territorio, y a la introducción, en virtud del forum necessitatis, de esa competencia cuando no se dispone de otro foro efectivo que garantice un juicio justo si existe una conexión suficientemente estrecha con el estado del foro. Y finalmente, la última observación en relación con el artículo 14, relativo a la coherencia con los principios e instrumentos de derecho internacional. Debo constatar el cambio de redacción del párrafo 5, que parece suavizar la anterior redacción, al menos para los acuerdos internacionales ya existentes, aunque ahora se menciona explícitamente a los acuerdos de comercio e inversión, lo que era sin duda muy necesario. Naturalmente, estos son unos apuntes telegráficos sobre un tema que da para mucho, pero será en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antoni, por esta revisión tan detallada y útil
de la nueva versión del instrumento vinculante. Damos la bienvenida a Ana María Suárez Franco, coordinadora del área de rendición de cuentas de FIAN Internacional. Ana María, bienvenida, qué gusto de verte. Muchas gracias, Paola. Me uno al agradecimiento que se ha hecho a la misión de Ecuador que organiza la sesión y al ministro Gallegos, con quien desde hace mucho tiempo tenemos contacto, igual que Carlos desde el principio del proceso. Mis aportes, que van a ser muy rápidos, se basan en mi posición de defensora de derechos humanos y básicamente de todo lo que he aprendido en el trabajo con comunidades y con las abogadas de estas comunidades en cuanto a las estrategias que usan algunas empresas para escaparse a la justicia, así como en los múltiples intercambios que hemos tenido con sociedad civil y con académicos desde que se emitió el nuevo borrador. Y en este sentido quiero unirme a las palabras de todos los presentadores que han dicho que este borrador está maduro para empezar a negociar. Yo considero que es fundamental tener en cuenta que el derecho internacional es evolutivo y en este sentido es importante avanzar más allá de los principios rectores que desde la sociedad civil han tenido críticas desde el comienzo. Y en este sentido, no solo el trabajo de los comités de los tratados que han avanzado en los estándares, sino este tratado y el proceso del tratado son de gran riqueza para poner el énfasis en donde lo ha señalado el canciller, que es en la protección de las comunidades afectadas, que en derecho llamamos las víctimas, aunque a ellos no les guste que los llamen así. Quiero rescatar que además del resultado que tengamos, este proceso tiene un valor y es el valor de llevarnos a pensar en lo que está pasando en la sociedad actual en materia corporativa, a entender que muchos de los abusos suceden en un sistema en el que, según leía hoy en el Opinio Juris, un blog sobre el tema, el 60% de las empresas están vinculadas a las cadenas de valor de solo 50 empresas, lo cual demuestra cuál es el poder de las empresas transnacionales y también nos ha llevado a identificar los vacíos que existen en el derecho internacional en materia de empresas y derechos humanos, pero especialmente en materia transnacional. En este sentido, yo creo que es importante que el tratado avance, avanzado, como lo dijo Carlos, en el alcance para dar gusto un poco a los estados en donde están las casas matrices y las empresas controladoras, y esto es importante, pero a lo largo del tratado vemos una mención de las empresas transnacionales. Yo pienso que, sin embargo, sería interesante considerar algunos aspectos que podrían ayudar a seguir avanzando en la negociación y a seguir avanzando en la claridad. Y voy a hacerlos muy cortos y relacionándome principalmente a temas que pueden ser apoyados desde la perspectiva jurídica latinoamericana. Primero que todo, por la experiencia de abogados y abogadas, yo creo que valdría la pena incluir en el propósito del proceso que este tratado también tiene como objetivo cerrar los vacíos de protección frente a las actividades transnacionales y a las empresas transnacionales para complementar lo que ya está allí, especialmente por el impacto que estas tienen en nuestra región. Yo creo que es muy positivo que este borrador incluya todos los derechos de las víctimas y la protección a las víctimas, y en ese sentido creo que, por ejemplo, la inclusión de las acciones de clase es muy coherente con las acciones populares, las acciones colectivas que están incluidas en la mayoría de las constituciones modernas de América Latina. Y creo que, un poco en línea con lo que decía Humberto, sería importante fortalecer el derecho a la información de las víctimas. Hay una mención muy somera, pero yo creo que en la medida en que cuando las víctimas no tienen la información es muy difícil acceder a la justicia, quizás el artículo podría ser más detallado, incluyendo el poder saber cuáles son las empresas que hacen parte de un grupo económico, que es algo que en el derecho tributario de algunos países, como mi país de origen, Colombia, está consagrado en la ley. Igualmente, de acuerdo con Humberto, la presunción de la carga de la prueba es importante y creo que sería interesante que no se deje solo al arbitrio de las reglas del Estado de Derecho, sino que se fije el estándar desde ya en el tratado.
es solo un pequeño avance y yo creo que en la medida en que esto ya está incluido en las legislaciones latinoamericanas, los estados latinoamericanos deberían apoyar una cláusula un poco más fuerte en esta materia. En materia de prevención, en el derecho administrativo ha habido teoréticos académicos que han trabajado mucho la teoría del daño. En la debida diligencia que tenemos ahora en el actual borrador, principalmente hablamos de obligaciones de medio. Yo considero, junto con otras personas que he leído también en estos últimos días, que sería interesante por lo menos considerar algunas violaciones o abusos graves en los que debería existir el reconocimiento de obligaciones de resultado. Las obligaciones de resultado se reconocen en algunos países de Latinoamérica cuando se trata, por ejemplo, de una cosa o una actividad peligrosa. Quizás también interesante, yo creo que el corazón de este tratado es el artículo 8 sobre la responsabilización jurídica de las empresas. Creo que las situaciones de hecho que se deben regular, que especialmente son importantes en lo transnacional, son o las actividades dentro de un grupo económico que está en diferentes países o las actividades a lo largo de la cadena de valor que son cubiertas por el término de relaciones comerciales, pero creo que podría ser un poco más claro cómo se cubren esas hipótesis y especialmente que la responsabilidad solidaria, que como Humberto lo dice, ya se ha reconocido en algunas decisiones judiciales en América Latina, podría ser mucho más clara. Soy consciente de que el artículo 9.4 que permite la conexión de procesos y su acumulación es un avance, pero creo que desde la práctica judicial latinoamericana, por lo que he oído, sería posible avanzar más en este punto. Y quizás sobre la ley aplicable y el artículo 11, donde la regla es que en materia procedimental se aplica la ley del juez que está conociendo el caso, la ley del foro, pero se da a las víctimas la posibilidad de escoger el foro, la ley sustancial aplicable. Creo que los estados de América Latina podrían apoyar específicamente porque nosotros tenemos el principio pro persona que dice que se debe aplicar la ley más favorable y también quizás solo 2 puntos para terminar, Paola. Creo que en cuanto al artículo 14 sobre la consistencia de los tratados comerciales y este tratado, la primacía de los derechos humanos que está consagrada en la mayoría de constituciones de nuestro país lleva a que los países de la región puedan defender este artículo. Solo para terminar, 2 cosas súper importantes. La primera, una de las preocupaciones que hay en la sociedad civil es que obviamente este tratado se basa en la legislación que van a hacer los estados. Yo personalmente estoy de acuerdo en que sea así, pero en muchos de nuestros estados, los parlamentos, los gobiernos y el sector judicial están interferidos por las empresas o sufren lo que nosotros llamamos la captura corporativa. Y creo que en este sentido hay que pensar en algunas salidas. Yo creo que si bien la función fundamental debe seguir en el Estado, es importante asegurar algunas excepciones de aplicación directa cuando hay omisión legislativa o captura corporativa, y creo que la captura corporativa debería ser regulada más amplia y después podemos conversar sobre esto. Y finalmente quiero agradecer, el embajador Gallegos ha resaltado la labor de la sociedad civil. Yo creo que ha sido fundamental durante todo el proceso y en ese sentido espero que en la sesión a pesar de todas las dificultades que tenemos con el COVID y este multilateralismo que algunos llaman de televisión, se den las condiciones necesarias para que la sociedad civil y especialmente las personas que están en el sur global puedan estar presentes y llevar sus opiniones a la negociación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Un gusto y un honor para nosotros siempre escuchar la voz de las y los defensores de derechos humanos en todos los temas, pero en particular sobre este por la relevancia que tú has señalado ya. Tenemos 5 minutos nada más para las preguntas y he resumido las preguntas en 2. La primera es para el embajador Izquierdo. Le solicitaríamos si puede tomar 2 minutos para esta. La pregunta se resume en cuáles serían los puntos de mayor discusión en el grupo de trabajo y qué opinión le merece la ausencia de las grandes potencias en la discusión,
del instrumento vinculante. Estas preguntas vienen de Mercedes Manríquez y Donald Hernández, embajador. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer mucho a los panelistas, nuestros amigos con quienes hemos tenido una experiencia importante en este proceso. Humberto, Soledad, Carlos, Anthony y Ana María. Quiero agradecerles mucho por sus aportes tan significativos a esta aproximación a un tema que está cada vez más siendo de interés por parte de la comunidad internacional. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, yo creo que en primer lugar, todo el texto es un documento de importancia, cada uno de sus artículos, cada uno de sus segmentos, pero sin duda en el proceso hemos podido de alguna manera ir determinando ciertos temas que son de mayor preocupación. Yo diría, solamente para enumerarlos, porque no dispongo de más tiempo, la cobertura de todas las empresas. En segundo lugar estaría el tema de las víctimas, luego la prevención, la inversión de la carga de la prueba y finalmente la asistencia legal mutua y cooperación jurídica internacional. Sobre la participación de los países, me parece que es una pregunta muy relevante y que merece también un comentario, aunque sea de una manera muy general. Este proceso ha ido enriqueciéndose cada vez más con un mayor número de participantes. Hay la Unión Europea, que antes estuvo prácticamente fuera del proceso. En la última reunión, en la quinta sesión, estuvo presente como Unión Europea y también estuvieron presentes algunos de los países miembros de la Unión Europea y participaron en diversos segmentos del proceso. Así que eso más bien es un avance, ¿no? Yo quisiera aprovechar esta pregunta para hacer un llamado muy particular a nuestra región. Yo creo que América Latina tiene que involucrarse de una manera más firme, más protagónica en este proceso. Hemos escuchado también comentarios en ese aspecto, particularmente un comentario que me parece que ha sido muy relevante, el de Carlos López, en el sentido de que nuestra región tiene que trabajar no solamente por la esencia, lo que significa este proceso, sino que la vinculación con el desarrollo sostenible de nuestra región. Por lo tanto, él habló de un llamado a un liderazgo de América Latina en este proceso y a cuyo llamado yo me uno y lo hago con absoluta confianza de que esta región va a ser una región importante en este proceso. Va a haber una participación mayor, un liderazgo mayor, porque es importante, y vencer cada vez más en este proceso ese problema inicial que hubo de falta de voluntad política, que nosotros lo vemos como un fenómeno que está cambiando de rumbo. Tenemos más participación ahora. Esperemos que en la sexta sesión tengamos una participación mayoritaria de todas las regiones, pero como he dicho, fundamentalmente de nuestra región de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Tenemos literal 2 minutos más para una pregunta para Humberto Cantú. Si podrías darnos elementos generales que permitan profundizar la distinción entre abusos de empresas y vulneración de derechos, y cuáles serían en ese marco las sanciones en la vía judicial, en el marco del concepto de abusos cometidos por empresas. Estas preguntas es un resumen de las planteadas por Mercedes Manríquez, Beatriz Luna, Pablo Araujo. Por favor. Bien, gracias. Muy brevemente, la distinción entre abusos y violaciones es importante porque permite distinguir dónde está la responsabilidad de cada uno de los actores. Por una parte están los estados, que tienen responsabilidad incluso internacional, puede ser interna también, pero lo principal que vemos aquí es lo internacional. La violación de las obligaciones del tratado conllevarían su responsabilidad internacional, mientras que, como decía, las empresas están sujetas a un régimen de responsabilidad derivado de las diferentes tendientes del derecho interno, civil, penal, administrativa, incluso constitucional en algunos casos de la región. Entonces, creo que la lógica estaría en separar conceptualmente
cuáles son esas situaciones que generan la responsabilidad de uno y de otro, que eso clarifica también cómo se puede desarrollar el tratado en términos de dónde están las responsabilidades de las empresas en términos de prevención, cómo van a responder jurídicamente también a esta dinámica. Y bueno, no sé si me pudiera repetir la segunda parte, Paola, porque no la capté completamente. A nivel judicial, sí, claro. Secretaría. Ya. La segunda pregunta es ¿cuál sería la vía judicial en el marco del término. Sí. Muy bien. La vía judicial es cualquiera de las que ya tenemos en el derecho interno. Por eso citaba esos casos que son en realidad casos de responsabilidad civil, donde se aborda un tema de derechos humanos. El derecho de daño, mencionada Ana María, parte de esto, es algo que también puede servir. Tiene limitaciones, obviamente, ¿no? Pero interpretándolo desde la lógica pro persona, que es a final de cuentas aplicable a toda nuestra región con el control de convencionalidad también, bueno, puede generar posibilidades muy interesantes en términos de lo que puede resultar para una empresa, y también marca muy claramente que no es que no haya debida diligencia, no es que no haya un deber de prevención, existe a nivel civil, en muchos casos a nivel penal y a nivel administrativo también. Entonces, es un llamado sobre todo a ver el tema desde esta lógica de la perspectiva jurídica que ya existe en los regímenes internos en América Latina. Muchísimas gracias a los panelistas que han tenido la gentileza de responder brevemente estas preguntas, a pesar del cierre tan rápido que tenemos que hacer. Sin embargo, vemos al señor canciller conectado y quisiéramos invitarle a hacernos el honor de cerrar brevemente esta sesión. Muchísimas gracias, Paula. En mi experiencia personal, al haber negociado otros tratados sobre derechos humanos, es indudable que hay una evolución en cada uno de los mecanismos de negociación y de los países. Yo creo que es importante recordar que las estructuras internacionales van acoplándose a las necesidades de sus sociedades. Yo creo que es importante subrayar que este es un tema que nos ha acompañado en Naciones Unidas por más de 40 años. El Código de Conducta de Transnacionales fue de los años 70. Por lo tanto, la evolución del derecho vinculante es uno de los grandes logros del sistema de Naciones Unidas vinculante a soft law, como hemos hablado hoy en día. Yo creo que tenemos la posibilidad de marcar un nuevo rumbo a la defensa de los derechos de las víctimas, que fundamentalmente son aquellas personas que no tienen la capacidad para obtener el resarcimiento de sus derechos en sus legislaciones nacionales o internacionales. Por ello, este paso es extremadamente importante. Quiero agradecerles a todos ustedes, en mi nombre como Canciller de la República, por esta participación, pero además reiterarles mi admiración por el empeño de todos en llevar adelante esto. Es verdad lo que decía Carlos López, con quien hemos estado mucho antes del 2014, tratando temas de este tema subjetivo sustantivo. Es importante que haya una continuación de las nuevas generaciones en la búsqueda de soluciones a los problemas de los derechos humanos en todos los amplios espectros del quehacer y la actividad humana. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor. En medio de esta pandemia, les recomiendo, por favor, que se cuiden a sus familias y todos a estar alertas en buscar una solución a los problemas de los derechos humanos de todas las poblaciones del mundo. Muchísimas gracias.